Buen día, chicos. Disculpen, Ya. disculpen, disculpen, pero voy a necesitar de la paciencia de ustedes de 10 minutos porque me acaban de llamar de un juzgado. Mañana tengo una audiencia de vista de causa que se llama por un protocolo 2020, que es un sistema, digamos, que se dispuso de inmediatez en la prueba y demás, y se da sobre todo en los procesos sumarísimos del derecho del consumidor y demás. La realidad es que mañana tengo una audiencia a 9 de la mañana de vista de causa, donde se presentan todas las pruebas producidas y demás, y concurren los testigos, los absolventes, pero me acaban de llamar del juzgado, en el cual, como consecuencia de la pandemia, la tienen que se va a suspender, y me pidieron que, si por favor, eh, presentara un escrito ahora. ¿Ustedes me pueden aguardar 5 minutos que lo hago en línea, si son tan amables? Por supuesto que no me van a decir que no, pero por las dudas cumplo con el deber de información por un lado. Pero por otro lado, quiero que se acuerden, quiero que se acuerden que tenían una consigna pendiente, ¿sí?, del mandato irrevocable, ¿sí?, e impostergable que tenían para la clase de hoy. ¿Está? Hay 2 minutos solamente. Gracias, ¿eh?
Ya estoy, chicos, es un segundo, ¿eh? Ya hice el escrito, que estoy mandando el escrito, así que pueden ir entrando, si quieren, mientras... Pero... ah, bueno, eh, listo, chicos. Muchas gracias por el tiempo. Si quieren ir conectándose, activando las cámaras. Este, avanzamos con la clase de hoy. Si quieren desmutearse, también se pueden desmutear. Voy a tomar lista. Todo es virtual ahora. Hasta la lista es virtual. Se ven bien, ¿eh? Quedan registrados para siempre. Yo también. ¿Les gusta la modalidad virtual? No. No, para nada. No, No. es nada. Más o menos. Es muy agobiante, les digo, la verdad. Es pésima. Es muy agobiante para todos, porque en realidad podríamos tener un diálogo entre nosotros, hacer una especie de diálogo de fuentes, como establece el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 3, es decir, construir la clase entre todos, que eso es lo bueno, eso es lo lindo, y eso es lo que pretendo y trato a través de este sistema virtual en la medida de lo posible. Espero que les sea útil y que las clases se tienen que dialogar y se tienen que participar, y realmente tienen que participar. Bueno, les dejé un encargo en la clase pasada, ¿se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerdan que les di un mandato o no les di un mandato? ¿Les di un encargo para que realicen algo? ¿Estudiaron? ¿Vieron el contrato? Creo que no es un mandato lo que nos diste, porque mandato es cuando te encargan actos jurídicos y vos nos encargaste un simple acto material, digamos, o ni siquiera un acto. Nos encargaste un acto, no un acto jurídico. Creo. ¿La doctrina está conteste? ¿Toda la doctrina? O sea, todos Además el ustedes están de mandato, acuerdo con lo que dice Sergio. sí, y además el mandato es oneroso y acá no hubo una retribución. ¿Eh? O sea que yo que les tengo que pagar, inclusive, tendría que estar pagando. Me parece muy bien, no te vas a morir de hambre. Eso está bueno, Manuel. Pero el tema en sí mismo está bien, lo que dicen, exactamente, porque el mandato en sí, cuando alguien le encarga a otro que realice una determinada gestión por su cuenta y por su orden, o por su orden y no por su cuenta, pero que está referido específicamente el objeto del acto jurídico, el objeto del contrato tiene que recaer sobre actos jurídicos. El mandato no recae sobre actos materiales o actos que no importan
un acto jurídico. Motivo por el cual el encargo que yo les pedí, que evidentemente no espero que lo hayan leído, yo creo que sí, y este es un contrato muy importante para la formación jurídica de ustedes, desde el punto de vista económico y también del punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque nuestra actividad esencialmente está circunscripta a cumplir encargo de terceros. ¿Es así? El viejo Código Civil y Comercial, en el artículo 1869, regulaba este contrato de mandato y decía que había mandato cuando una parte le da a otra un poder que está aceptado para realizar un acto o una serie de actos jurídicos de esta naturaleza. Y después en el artículo siguiente hablaba de la representación, o sea, se decía que a la representación se le aplicaban las normas del mandato. Nosotros hemos visto en la parte general lo que es la teoría general de la representación. ¿La tienen presente? Bien. ¿Alguien me puede indicar qué es la teoría general de la representación y qué diferencia podemos tener con el mandato o no? Vamos, no tengan miedo, chicos. ¿Alguien se anima a indicármelo? Acá no hay, acá es para el hecho de que también los pongamos a los puntos, le fortalecen los conceptos. La teoría de la representación es cuando una persona actúa en nombre ajeno y cuenta en nombre ajeno y no me sale el otro, y cuenta propia. Interés. en interés ajeno, está. En nombre ajeno e interés ajeno. En la teoría de Bien. cuando el mandante actúa con representación, queda obligado o sea, el mandatario actúa con representación, queda obligado el mandante por los actos que realiza, porque está actuando con representación. Cuando Bien. actúa sin representación, La teoría actúa en interés de otro, pero las obligaciones repercuten sobre él. Bien. Para que podamos ir comprendiendo bien el contrato de mandato y diferenciarlo de la teoría general de la representación, que es algo que para que podamos entenderlo, para podamos aprender, es decir, el conocimiento de este contrato, en realidad, ¿y qué diferencia hay con la teoría general de la representación? La teoría de la representación se dedica a estudiar los efectos de los actos jurídicos que realiza un representante frente a terceros. Es decir, se dedica a estudiar toda la fase externa de un acto jurídico realizado por alguien que actúa en nombre y por cuenta de otro. Por eso se habla de que puede haber representación sin mandato o con mandato. Porque las formas de representación cuando uno actúa por otro. Sí, gracias. No, esto es el alquiler. Ah, se lo robó. Sí. Y después pasó un minutito de dejar esto de sistemas ambientales. Ah, buenísimo. No sé de qué. ¿En 1.200 pesos? Pero nombró a Josami, pero... No, está mal. Bueno. Discúlpeme, estaba cobrando. El tema de los efectos de la teoría general de la representación se dedica a estudiar todas las consecuencias de los actos que realizan los representantes en nombre de sus representados. Hay representación, lo vimos en la parte general, ¿se acuerdan que hay dos formas de representación, sí o no? Hay una representación que puede ser generada a consecuencia de un contrato, o hay representación cuando es dispuesta por la ley. Es decir, por ejemplo, los actos que realizan los padres en nombre y representación de sus hijos, ¿sí? En principio, obligan directamente a los hijos o a los menores de edad o a los tutores o curadores, a sus curados, a sus representados. Es decir, cuando alguien actúa por otro, las consecuencias de ese acto jurídico estudia si se propagan o no al representado. ¿Está? Eso es lo que vimos. El contrato de mandato se dedica a estudiar, ¿sí? Y a contemplar las circunstancias derivadas entre el representante y el representado, no a los efectos y consecuencias jurídicos de del acto que realiza frente a terceros. Es decir, si por ejemplo yo realizo un contrato en virtud de un mandato
que me otorgó un cliente, para actuando en su nombre de representación, pueda obligarlo para realizar un acto jurídico, las consecuencias de ese acto jurídico que yo realicé, por ejemplo, la compra de un inmueble en nombre y representación de mi mandante, las consecuencias de ese acto se aplican en función de la teoría de la representación. Si hay una representación directa, que se llama, se van a aplicar directamente a quien, al mandante, y no al mandatario, que es un mero ejecutor de la voluntad del mandante. No sé si está claro lo que les digo, porque es algo que tenemos que tener y poder diferenciar bien entre lo que es representación y mandato. La teoría general de la representación incluye al mandato, pero no en el mandato siempre hay actos representativos. Vimos que había negocios representativos y no representativos en la teoría general, y si se fijan en el nuevo Código Civil y Comercial, Una pregunta, habla de la teoría general. ¿Cómo, Gonzalo, perdón? Si me deja una pregunta, si me deja. Sí, al contrario, me encanta que me pregunten. El testaferro, que en realidad es una figura que vimos muy poco en la primera parte, ¿difiere mucho del mandato? No, no. ¿Por qué? Y está bueno lo que me estás preguntando. Lástima que no tenemos un pizarrón como para que yo les desarrolle y les ejemplifique. Pero, es decir, fíjate vos, un testaferro, que alguien que actúa por cuenta de otro, pero en nombre propio, ¿es así o no? El testaferro Sí, es: yo voy a realizar un acto jurídico, por ejemplo, comprar un inmueble en nombre mío, pero lo estoy haciendo por encargo de un tercero, de mi mandante, ¿sí? O sea, actúo como testaferro del que tiene el interés de realizar ese acto. En alguna medida, las consecuencias de ese negocio, en principio, se van a propagar directamente a nombre del testaferro o del comisionista. Ahora les voy a explicar estas diferentes formas de mandato. Pero ¿qué les quiero decir? Las consecuencias de ese acto jurídico compra-venta se van a propagar o se van a hacer imputables al que ejecuta ese negocio, más entonces, allá de que está actuando por encargo de otro. ¿Por qué? Porque está realizando un negocio que no es representativo, pero que puede responder a un mandato. ¿Se entiende entonces, lo que estoy diciendo? sí, entonces el testaferro abarca dentro de la figura del mandato. Totalmente. Ahora vamos a ver, porque les voy a Obviamente. ejemplificar los tipos de mandato que hay. Pero en el nuevo Código Civil y Comercial, la teoría general de la representación está tratada específicamente en los actos jurídicos en el artículo 358, creo, no me acuerdo bien. Qué desastre, cómo me cuesta recordar los artículos. Sí, 358, mira, la pegué. 358, después de hablar de los actos jurídicos, ¿sí? Habla de la teoría general de la representación. Y si ustedes miran el esquema del Código Civil y Comercial, ustedes van a ver que habla de representación voluntaria, ¿sí? Y cuando está hablando de representación voluntaria, se está refiriendo a qué tipo de representación. Les pregunto. Piensa en esta representación legal o representación voluntaria. ¿A qué tipo de representación se refiere? Estamos aplicando los conocimientos. Exactamente, al contrato. El contrato responde a que es una voluntad jurídica que surge como consecuencia de la oferta y la aceptación. Es decir, cuando hay representación voluntaria, y si analizamos los artículos 393 y siguientes del Código Civil y Comercial, vamos a ver que responde a las consecuencias de los actos voluntarios realizados por el representante. Este es un concepto que también lo vamos a... ¿Sí? Profe, ¿ese no es la convencional que está en el código? ¿La voluntaria? También se lo conoce como convencional. Sí, es convencional o legal. Y cuando hablamos de convención, convencional o voluntaria, estamos hablando del contrato. ¿Qué pasa? Esto es porque quiero que lo vayamos pensando, ¿no? ¿Qué pasa? Es decir,
Por eso yo hago mucho hincapié en el distingo de lo que es la representación del mandato. Porque en el contrato de mandato se da las veces de que puede haber un encargo para que alguien realice una determinada gestión o actividad, ¿sí? Pero que la haga en nombre propio y por cuenta de otro. Es decir, frente al acto jurídico, que es lo que se llama, en alguna medida, el mandato sin representación. Ustedes tienen que pensar que la representación es como que se encarga de estudiar la fase externa de los negocios jurídicos y a quién se le va a imputar las consecuencias de esos negocios jurídicos cuando alguien actúa por otro. Si uno actúa por otro, por encargo de otro, pero en nombre propio, ese negocio jurídico, las consecuencias se le van a imputar al que realiza el acto. Ahora, si uno realiza un negocio por cuenta de otro y en nombre de otro, es un mero ejecutor de la voluntad del mandante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es fundamental. Todavía ni siquiera entramos, pero me parece muy bueno porque en alguna medida ustedes están viendo, me da la pauta de que lo están estudiando y lo están viendo. El viejo código, como les decía, no tenía una teoría general de la representación. No lo van a ir a ver al artículo 1870, pero decía a la representación le aplican las normas del mandato en los siguientes casos, y enumeraba un sinfín de casos. Hoy el código lo regula de una manera más concreta y más clara desde mi punto de vista, y simplifica mucho el instituto de lo que es el contrato de mandato. Pero para comenzar, entonces tenemos que distinguir que la representación se refiere a los efectos o a la consecuencia de los actos jurídicos realizados por un representante, si se propagan o no al representado. Y ustedes vieron en la parte general que hay actos jurídicos, hay negocios representativos y no representativos. En la representación hay legal o voluntaria. Legal, el vínculo jurídico que surge de la representación es en virtud de una disposición de ley o bien de un contrato de mandato, la representación voluntaria. El código hoy lo define en el artículo 1319 y dice que hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Cuando alguien le encarga a alguien que realice un acto jurídico, hay mandato. Cuando nos mandaban, siempre digo lo mismo, lo van a tener presente, cuando nos mandaba mamá a hacer los mandados, el concepto de mandato viene de manudare, de dar la mano, de extender la mano, y sobre todo tiene una particularidad este contrato, donde el tiempo entre la oferta y la aceptación de este contrato es jurídicamente relevante, porque generalmente no confluyen en un mismo acto la oferta y la aceptación. ¿Está? Porque precisamente este contrato es para que alguien realice una actividad por otro, ¿sí? Ya sea porque tenga un interés por el interés que sea, pero muchas veces inicialmente en el viejo código y antes, digamos, de esta globalización, se daba encargos cuando uno no tenía, digamos, posibilidades de realizar actos jurídicos de manera directa o en forma presencial. Entonces era como le extendía la mano, la voluntad se manifestaba a través de un tercero, a quien se le confería un determinado encargo. Y el contrato cuando estamos hablando de mandato, les pregunto, a ver si pueden relacionarlo con los presupuestos del contrato. Si alguien lo puede relacionar con los presupuestos del contrato, y en cuyo caso, si lo relacionan, ¿a qué me estoy refiriendo? Les pregunto. ¿Nadie lo asocia? Pregunto yo. ¿Puede ser con capacidad? La exteriorización de la voluntad. Okay. ¿Saben con qué? A ver, Victoria, ¿vas a agarrar? Ah, pensé que ibas a hablar, Victoria. ¿Saben con qué
con el concepto de legitimación. ¿Se acuerdan del concepto de legitimación? Cuando uno tiene la aptitud con relación a las personas o con relación a las cosas para realizar un determinado acto jurídico. ¿Yo estoy legitimado para vender un inmueble de mi propiedad? Sí, porque soy dueño. ¿Estoy legitimado para obligar a mi mandante para que realice un acto jurídico en nombre de él? En la medida que me hubieran conferido facultades y las acredite, la puedo obligar. ¿Es así o no? ¿Estoy legitimado para realizar un acto, un contrato a nombre de terceros? En la medida que tenga, y obligarlo a él, en la medida que tenga facultades y un apoderamiento, vamos a ver que sí. Es decir, el contrato de mandato también se relaciona con la legitimación. En la representación orgánica, el presidente de una sociedad está obligado está legitimado para obligar al ente, en la medida que acredite la representación que invoque las facultades para realizar el acto, lo va a obligar al órgano o a la sociedad. Es decir, esto también está relacionado, si yo realizo un contrato a nombre de un tercero, ¿sí? Y por cuenta de él, frente al negocio y frente a quien estoy realizando el acto, ¿sí? Tengo que acreditar la representación que invoco, la legitimación. Continúa, ¿está claro? ¿Sí? Fíjense cómo permanentemente nosotros, para poder comprender cada uno de estos contratos que estamos estudiando en forma particular, permanentemente tenemos que aplicar los conceptos de la parte general. ¿Está? Y Profe, una esto consulta. les va a permitir... Sí, Una consulta. O la sea que cobro, Fernández. Alexis, yo las cobro. Así que no. Bueno. Estamos en pandemia y no se cobra nada. Es que sea barato. Sí, decimos. Una consulta. Entonces, en los mandatos y representación, en principio uno puede celebrar un contrato sin la debida legitimación, en este caso a quien supuestamente uno está representando, pero no tiene la autorización, o sea, es mentira, salvo que después la otra persona ratifique. O sea que se puede hacer un contrato sin la legitimación. La condición queda nada más en suspenso hasta que la persona pueda ratificar que sí lo autoriza, pero sería como una especie de, como no de engaño, pero la persona que compra de buena fe a la persona que supuestamente está representando cree que lo está haciendo con debida legitimidad. Sí, ¿se acuerda el contrato a nombre de un tercero? En la parte general. ¿Se puede realizar un contrato a nombre de un tercero? Sí, se puede realizar. Sin autorización de él, en principio, se podría llegar a realizar un contrato a nombre de un tercero, aún sin tener autorización. Pero las consecuencias de ese acto, que yo estoy supuestamente realizando un contrato a nombre de un tercero sin estar autorizado, no lo obligan al tercero, ¿se acuerdan? Pero ¿quién queda personalmente obligado? El que realiza el acto jurídico en nombre de un tercero. ¿Está claro? Si yo hago un acto voy a vender el auto de Leila Araos. No sé si tiene auto, pero supongamos que sí. Y yo vendo el auto de Leila sin estar autorizado por ella. Estamos hablando de que es un delito de estelionato. ¿Es así o no? Porque estoy vendiendo una cosa ajena que no es propia. ¿Está? Pero si yo digo que voy a vender el auto de Leila Araos, se lo vendo a Juan Pedro, ¿sí? En primer lugar, Juan me va a decir, bueno, si me estás vendiendo el auto de Leila, ¿sí? Acreditame que tenés facultades para hacerlo. Pero yo no, el contrato lo hago en nombre de ella y asumo, ¿sí? Que Leila me va a confirmar o ratificar el acto que yo de negocio de compra-venta que celebré con Juan. ¿Está? En la medida que yo diga y exprese que estoy realizando un acto jurídico en nombre de ella o en nombre de un tercero, aún sin tener las facultades para hacerlo, frente a Juan, ¿sí? En alguna medida, ahí no hay delito de estelionato, porque yo lo estoy haciendo. Además, recuerden que el delito de estelionato es cuando se vende una cosa ajena como propia. Pero yo estoy vendiendo algo que es de Leila y estoy manifestándolo. Juan me puede decir, bueno, está bien, pero yo necesito que
en el marco de ese negocio que estoy realizando un acto en nombre de representación de ella, si tal vez está autorizado. ¿Qué es lo que se necesita? La ratificación del acto. Si Leila no ratifica el acto jurídico compra-venta frente a Juan, yo quedo personalmente obligado con él, pero no a entregarle el auto que Juan quería comprar, ¿sí o no? Sino a qué? A pagar las consecuencias del incumplimiento de ese acto jurídico y en la medida que yo me hubiera obligado. ¿Está? No es que hay un engaño, Alexis, porque en alguna medida el contrato a nombre de un tercero o por cuenta de un tercero también, muchas veces el sistema no lo prohíbe. Si obviamente acá prevalece la buena fe o la mala fe y demás. Es más, yo puedo realizar el acto jurídico y Leila tácitamente me lo confirme, me lo apruebe, o sea, como me declare la voluntad de manera expresa o presunta, ¿sí? O a través de comportamientos declarativos, etcétera, etcétera, que es lo que hemos visto. Fíjense que en 1319 dice que el mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Y si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente un mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aún sin mediar declaración expresa de ella. Esta es una manera de exteriorizar la voluntad mediante un comportamiento declarativo no expreso. ¿Es así o no? Ante actos pudiendo impedir realizar el acto jurídico, no lo hago. Yo después lo voy a poner en el campus las filminas de este contrato, pero dice el mandato, entonces hay una definición que es propuesta, dice como contrato tiene lugar cuando una de las partes le confiere a otra, ¿no?, la función de realizar una actividad lícita, consistente en un acto jurídico o análogo a una serie de actos de esta naturaleza que la otra parte acepta obligándose a cumplirla. Como yo les dije, entonces se puede dar mandato, puede exteriorizar o hacer una propuesta de mandato, y en la medida que la otra parte no lo acepte, no se perfecciona este contrato. Este era uno de los contratos no formales que había en el viejo sistema del Código Civil. Bastaba solamente el encargo y la aceptación para que uno quedara configurado este contrato. Y desde ese punto de vista, desde el momento que surge un contrato de mandato, nacen las obligaciones entre mandante y mandatario, como vamos a ver. Y el contrato se va a encargar de estipular las responsabilidades que surgen en virtud de este contrato. No estudia ni analiza los efectos jurídicos frente a terceros, sino cómo quedan obligados mandante y mandatario desde el momento que se perfeccionó este acto jurídico o negocio jurídico. Los caracteres son consensual, hoy se presumen todos los actos onerosos, es no formal, bilateral, conmutativo, esencialmente de colaboración y de confianza, y es de ejecución. ¿Por qué? Porque el mandatario tiene que ejecutar la voluntad de su mandante en la manera que le hubieran encargado, más allá de que tenga que realizar o no un negocio representativo. ¿Está claro aquí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a ver entonces qué tipos de mandatos hay. Y esto es como que uno tendría que decir, bueno, entonces hay contrato de mandato cuando alguien le encarga a otro que realice una determinada actividad jurídica lícita y el otro la acepta. ¿Hasta ahí vamos? Ese es el núcleo del concepto. Ahora bien, el encargo que yo le confiero a mi mandatario, ¿sí?, puede ser para que realice un negocio representativo o no. Puede ser para que haga un negocio en mi nombre y por mi cuenta. Mandato con representación directa, se dice. ¿Está claro? Es como decir, mandato con representación directa. El mandatario es un mero brazo ejecutor de la voluntad del mandante y obliga al mandante de todos los actos que realice. Mandato con representación directa. ¿Está claro? Cuando se actúa por cuenta y orden del mandante.
En los actos jurídicos compraventa, ustedes el día de mañana van a ver cuando alguien actúa con un mandato, van a ver que interviene Alejandro Vega en nombre de representación de fulano de tal. Y el que se obliga personalmente es el mandante, no el mandatario. ¿Está? Otra de las formas que hay es mandato sin representación. Es decir, le doy un encargo para que el mandatario realice un acto, ¿sí?, en su nombre y por mi cuenta. ¿Está claro? O es decir, en virtud del encargo que yo le doy, le digo a realizar este negocio. Este es el mandato sin representación. Le encargo que realice un determinado negocio en nombre propio, pero por cuenta mía. El hecho que estoy diciendo por cuenta mía es porque yo pido que realice determinado acto jurídico, pero no me interesa que salga a la superficie del acto jurídico que celebro, que está cumpliendo con un mandato o con un encargo. Es el supuesto que hablábamos hoy del testaferro del comisionista. ¿Está? Y después puede haber un mandato que se llama comisión. Esta distinción lo hacía López de Zavalía en su obra. Pero el mandato sin representación está considerado en el artículo 1321, ¿sí?, del Código Civil. Mientras que en el mandato con representación directa lo tenemos normatizado en el 1320 y el 358, como yo les decía hoy. Es decir, entonces tenemos, como vimos, mandato con representación directa y mandato sin representación. ¿Hasta ahí está claro? Ahora bien, puede ser activo o pasivo esa declaración de voluntad. Yo puedo conferir un mandato, ¿sí?, a alguien para que realice un acto o ejecute un acto jurídico por mi cuenta y por mi nombre, un acto positivo. Comprame el inmueble que está en San Miguel de Tucumán y le doy un poder a alguien, a un tercero, para que haga el acto jurídico y celebre la escritura en Tucumán. ¿Está? Ese es un acto de declaración positivo. El mandatario realiza actos positivos. Pero también el mandatario puede tener facultades y conferido para aceptar la voluntad de un negocio, no para ejecutar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, puede ser receptor de la oferta y declarar la aceptación de un negocio. Es un acto declarativo de recepción. ¿Está? Puede ser actos de ejecución o actos de mera aceptación del mandato. Es decir, ¿por qué lo digo esto? Porque lo tenemos que ver en estas circunstancias, como yo les decía, que generalmente no confluyen oferta y aceptación en el mismo acto o en el mismo momento. Porque a mí me dan un encargo, un cliente de Buenos Aires me confiere un mandato para que yo lo represente judicialmente o realice actos jurídicos en nombre de él acá en la ciudad de Mar del Plata, y puedo recibir el encargo y yo todavía tengo que aceptarlo. ¿Es así o no? En la medida que no lo acepto al encargo, no se perfecciona el contrato. Vamos a ver que si el mandatario se le da un encargo de los cuales es propio de la actividad o la profesión que realiza, más allá de que lo acepte o no, está obligado a ejecutar determinados actos. ¿Por qué? Porque el mandante se lo confiere en virtud de la actividad o de las características de la profesión que realiza. ¿Está? Y hay otro concepto que quiero que tengan presente, que es aceptación y apoderamiento. Yo te encargo que hagas un negocio, pero vos hasta que no me lo aceptaste no hay perfeccionamiento del contrato. Es un contrato no formal, el principio estaba en el 1319, segunda parte del código, pero si se da mandato y se requiere que el mandatario realice actos que son celebrados por escritura pública, ya lo hemos visto en las formas, se debe cumplir con la forma establecida por la ley. O sea que para realizar un determinado acto, yo tengo que darle el poder. Cuando vemos representación voluntaria, hoy el código habla de poderes. El poder es el instrumento que acredita la representación que se invoca en nombre de otro. ¿Está? El poder.
es el instrumento que permite acreditar la representación que se invoca. Entonces tenemos que distinguir, por un lado, representación, mandato, contrato de mandato y poder. El poder no es el contrato de mandato. El poder es el instrumento que va a obligar al mandante por los actos que realiza el mandatario en virtud de las facultades que detén de ese poder. ¿Han visto alguna vez un poder? No. Sí, Los estoy mareando. Esos que otorgan, no sé, en una escribanía a un abogado para poder general especial para tal caso, o general como las empresas. ¿Eso puede ser? Exactamente, por eso les digo, escuchen la definición esta y si pueden anótenla. El poder es el instrumento, ¿sí? Como les había dicho, me olvidé, porque es el instrumento mediante el que se acredita la representación o la legitimidad que uno invoca para realizar un acto jurídico en nombre o por cuenta de otro. Es el instrumento que acredita la representación que se invoca. ¿Está? El poder es el instrumento que acredita la representación que invoca. Si yo digo que voy a actuar y voy a realizar un acto jurídico en nombre de Javier Muñoz, ¿sí? Para obligar a Javier Muñoz, ¿qué necesito? Acreditar la legitimación a través del poder. Y el poder no es el contrato de mandato. Que esto es algo que se debe tener muy presente, porque el poder nos confiere las facultades para que podamos actuar o realizar actos jurídicos en nombre de nuestro mandante. Puede haber poderes generales, puede haber poderes especiales, puede haber poderes de mera administración o de representación o de disposición. ¿Está? Y la facultad, nosotros vamos a ver que no es lo mismo poder que apoderamiento. Apoderamiento es cuando alguien le dice a otro, te encargo que realices un determinado negocio, ¿sí? Y el otro lo acepta. El poder solamente nos va a permitir o va a determinar qué actos jurídicos puedo realizar yo en nombre de mi mandante. Es más, uno puede tener facultades generales o poderes generales para realizar todo tipo de actos jurídicos en nombre de su mandante, pero no quiere decir que por ello esté obligado a realizar todos los actos que le confiere el poder que se le otorgó. ¿Tá? Porque inclusive, como este es un contrato no formal y que el mandatario responde a las instrucciones de su mandante, puede ocurrir que el mandante, más allá de que le ha conferido un poder general de disposición, un poder general de administración o de representación, le puede decir, en este acto jurídico, en este negocio, no quiero que actúes en nombre mío, que lo hagas por encargo mío, sí, pero que en este negocio o en este acto lo hagas en nombre propio. Es lo que se llama el mandato comisión. ¿Está claro lo que les digo? El hecho de que yo tenga un poder de representación de mi cliente para actuar judicialmente no me va a habilitar a mí a que me presente en todos los juicios que sea demandado mi cliente. Porque puede ser que más allá de este poder con facultades generales para actuar en su nombre de representación en sede judicial, no quiere decir que tenga instrucciones o me habilite para presentarme en todos los juicios, en tanto y en cuanto no tenga un encargo de mi mandante. ¿Está, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Eh? A mí no me terminó de quedar bien claro el concepto de apoderamiento. Anoté que era cuando alguien le encarga a otro para que realice determinado negocio. Y El el hecho de apoderarlo es de darle facultades. Yo te doy la potestad de que vos hagas un acto jurídico en nombre mío. Te autorizo. ¿Tá? Te doy un encargo. El hecho de darte el encargo es lo que se llama el apoderamiento, te faculto, no es el poder. Apoderamiento, encargo, facultamiento, autorización son sinónimos de declaración de la exteriorización de voluntad del proponente, del mandante. ¿Está? ¿Se entiende, Juan Pablo?
Sí, se ¿Por había qué dicho. hablo de apoderamiento? Porque lo El que no poder quiere, es un porque instrumento, digamos, ¿no? por eso A diferencia del apoderamiento. mismo les dije, el poder es el instrumento que acredita la representación que se invoca. Ese es el concepto de poder. ¿Está? El apoderamiento es cuando alguien le da facultades a otro para que realice un determinado acto jurídico en nombre de él. Por eso tienen que tener claro estos conceptos: representación, mandato, poder o apoderamiento, para que no haya confusión. Y no tenemos que confundir representación directa con mandato sin representación. ¿Sí? ¿Lo tienen claro, chicos? No sé si está claro. Para mí está claro, pero de todas maneras lo importante es que los conceptos que yo les estoy dando los tengan claros ustedes, porque cuando estén estudiando, cuando lean este contrato, tienen que pensar en la dinámica, como le digo todas las clases. Hasta yo me Una aburro, pero pregunta, discúlpenme. profe, Piensen en la dinámica del contrato. Sí. una pregunta. Usted por ejemplo, el escrito que estaba haciendo usted antes de la clase, para actuar en juicio, ¿el cliente le tiene que entregar algún poder o usted puede actuar con otro instrumento para acreditar que usted es el abogado? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando en el Código Civil, en el 358 y demás, de representación de los actos jurídicos, ¿sí? Pero está, y esto no los quiero confundir mucho, pero sí les voy a indicar para que tengan un poco, que está lo que se llama la representación procesal, que representa para actuar en juicio. La teoría general de la representación procesal es una especie de representación para determinados actos jurídicos, ¿sí? En este caso para actuar en juicio, pero debe reunirse determinados requisitos que en algún punto se nutren de la teoría general de la representación, pero son específicamente facultades que va a tener ¿quién? Aquel que es abogado y que tiene título habilitante para actuar en juicio. ¿Está? Y yo puedo actuar en juicio, no me quiero extender en esto, pero por ejemplo, yo puedo actuar en juicio en nombre yo, para actuar en nombre y representación de mi mandante, ¿sí? Tengo que acreditar que tengo facultades para hacerlo en un juicio en nombre de mi mandante. Para lo cual yo necesito el poder que puede ser general o especial. Me pueden dar un poder especial para actuar en nombre y representación de él en un juicio determinado. Puede ser que tenga un poder general para representarlo en todos los juicios o actos o en sedes administrativas y demás. Con eso yo acredito que estoy actuando en nombre y representación de quién, del demandado o del actor en un juicio. ¿Hasta ahí está claro? En el marco de lo que es la teoría de la representación procesal, inclusive un abogado, siempre para actuar en juicio se requiere título habilitante, ¿está? Para actuar en nombre de juicio y obligar a otro. Puede ser que también está lo que se llama invocar el artículo 48, cuando uno actúa como gestor en nombre de otro, ¿sí? Y luego el cliente lo ratifica. Pero una vez que presentás en juicio y acreditas la representación de tu mandante, no tenés que cada acto que realices o cada presentación judicial estar acreditándolo con el poder, porque ya está justificado en el propio expediente. Ahora bien, yo puedo actuar también como patrocinante, es decir, cuando el que se presenta es el cliente y el abogado simplemente suscribe los escritos de su cliente. Es un tema del derecho procesal, no sé si dieron procesal ustedes o no, pero en alguna medida se aplican los principios y los conceptos de la teoría general de la representación, nada más que acá no estamos hablando de negocios jurídicos, contratos, ¿está claro? Estamos hablando de actos jurídicos, pero en el ámbito procesal de la actuación en juicio. ¿Está, Javier? Gracias. Profe, ¿y puede ser que el 370 sea ampliado por el 48 del Código Procesal? Sí, sí. Porque este dice 15 días y el gestor son 60. El gestor son 60. Por eso, en el ámbito de la representación procesal, como se nutre de los principios de la teoría general de la representación, pero tiene su regulación específica. Y ustedes lo van a estudiar cuando estudien derecho procesal. Ustedes recuerdan
que nosotros tenemos el derecho sustancial y el derecho formal. El derecho sustancial es todo lo que estamos viendo a través del derecho de fondo. Y el derecho formal es aquellas normas previstas por el legislador que nos van a permitir actuar judicialmente. Son las normas de tipo procesales, formales, para poder acudir en justicia. ¿Está? Y los códigos de forma, que son los que establecen las pautas para que uno pueda reclamar en juicio, los códigos de forma son privativos de las provincias, son poderes no delegados por las provincias al gobierno federal. Al gobierno federal. En Estados Unidos, por ejemplo, fíjense que el derecho sustancial los tienen reservados cada estado. En un estado se admite la pena de muerte, en otro no, etcétera, etcétera. En nuestro sistema, las leyes de fondo las dicta el Congreso, en el artículo 75. Para todas las de forma, cada provincia tiene su régimen propio. Otra de las, que no sé si le quedó claro, Javier, ¿te quedó claro? Ya lo van a estudiar en procesal. Sí, Igual, otro de los puntos. En un mandato sin representación, ¿puedo no presentar el poder? En un mandato sin representación, no vas a presentar ningún poder. Salí de la órbita procesal, Mateo. No, sí. Pensá, acá estamos hablando del derecho privado patrimonial. En un mandato sin representación, yo no tengo que acreditar, no estoy realizando un negocio representativo. Yo puedo tener un mandato de administración de un cliente, o puedo tener un mandato para realizar actos de disposición. ¿Sí? ¿Se recuerdan las diferencias entre actos de conservación, disposición y administración? Busquen en el diccionario jurídico. Disposiciones cuando son actos jurídicos mediante los cuales se aumenta o disminuye el patrimonio. Los de administración son actos que tienden de ejecución y que tienden a preservar el patrimonio, ¿sí? Y que le genere determinados frutos. Y los de conservación es para mantener la intangibilidad del mismo, ¿sí? El acto de disposición, todo acto de disposición se requiere poderes especiales para realizar, o facultades especiales, porque el acto de disposición importa un aumento patrimonial o no. Recuerden ustedes que el código, en alguna medida, tutela, digamos, a los pródigos. Pero no me quiero meter por ahí porque lo voy a llevar para otro lado y no termino. Pero estos son conceptos que teóricamente los tienen que tener y ya los tienen que saber. Pero quería hacerles este distingo que también es importante. Lo que se llama la capacidad. ¿Qué capacidad se requiere en este contrato? ¿Sí? Para conferir mandato, ¿sí? Para realizar y encargarle a otro que realice un acto jurídico por su cuenta y por su orden, se requiere la capacidad que es propia de todos los actos jurídicos. ¿Está claro? ¿Sí o no? O sea, que si va a realizar actos de disposición o de administración, yo tenga facultades para poder hacerlo, ¿sí? Que tenga la plena aptitud del mandante. La particularidad que tiene, que se pueden conferir facultades a una persona incapaz. ¿Se le puede otorgar mandato a una persona incapaz? Sí se le puede otorgar. ¿Por qué? Porque el mandatario simplemente ejecuta la voluntad de su mandante. Y en principio está obligado, si se confiere mandato a una persona incapaz para que realice un acto representativo, el mandante queda personalmente obligado. Pero el mandatario, que es incapaz, en su vínculo jurídico mandante-mandatario, ¿sí? Puede alegar la incapacidad y puede oponérsela. ¿Está? Y en algún punto no lo obliga al mandatario a cumplir con el contrato de mandato. Si el 1323 habla, dice el mandato puede ser conferido a una persona incapaz, pero esta puede oponer la nulidad del contrato
si es demandado por inejecución de las obligaciones o rendición de cuentas, excepto que haya obtenido un beneficio el mandatario incapaz. Es importante distinguir entonces entre la capacidad del mandante para actuar, para conferir mandato, y otra cosa para ejecutar el mandato o actuar en nombre de otro. ¿Sí? ¿Queda obligado? Sí, queda obligado. Bien. No entiendo en qué Vamos a caso las se daría. obligaciones de mandato. No entiendo qué caso se daría. O sea, ¿por qué una persona incapaz aceptaría un mandato y después opondría la nulidad? Yo tengo, ya mis hijos están grandes, pero ponele que yo le diera un mandato a mi hijo de 16 años para que realizara un determinado acto jurídico por mi cuenta y en mi nombre. Y va y realiza el acto jurídico por mi cuenta y en mi nombre. Frente al tercero yo quedo personalmente obligado. ¿Está claro? Porque el mandatario es un mero ejecutor de la voluntad del mandante, ¿sí o no? ¿Estamos? Ahora bien, entre mandante y mandatario, este contrato, que es lo que regula las relaciones internas, el mandante, yo no le voy a ir a poder reclamar a mi hijo la rendición de cuentas o exigirle el cumplimiento del mandato en los términos del contrato, porque es una persona incapaz y él me puede invocar la nulidad del acto. ¿Se entiende cuál es la situación? Obviamente que no si yo le doy un mandato a mi hijo menor de edad, de 18 años, le doy un mandato para que actúe en nombre de representación mía, me va a obligar frente al tercero. Si le doy un mandato para que actúe en nombre propio, pero por cuenta mía, obviamente que frente a ese negocio jurídico no tiene la aptitud o la capacidad para realizar el acto, si se trata de un acto de disposición o un acto de administración de determinada circunstancia. Es decir, ¿se puede dar que se dé una persona incapaz un mandato? Sí. ¿Puede ser que lo ejecute? Sí. ¿Queda obligado el mandante frente al tercero? Sí. ¿Está claro? Pero el mandante puede invocar la incapacidad del mandatario para no cumplir con las obligaciones generadas por el negocio que ejecutó el mandatario? No. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El mandante nunca va a poder alegar la nulidad del acto jurídico celebrado por la persona incapaz, a quien le confirió mandato. En cambio, sí el mandatario. ¿Está? ¿Te quedó claro, Yamila? Sí, sí. No me digas sí porque sí, ¿eh? No me digas sí porque sí. Por eso cuando ven, por ejemplo, nos planteamos en la situación de un contrato de mandato a una persona incapaz, como para comprender el concepto de la norma, tenemos que representarnos las circunstancias. ¿Cuáles son las obligaciones de mandante y mandatario? Y acá no lo quiero agobiar mucho con el tiempo. ¿Cuáles son las obligaciones de mandante y mandatario? Hoy el código las regula en el artículo 1318, las obligaciones del mandante, ¿sí? Y esencialmente la obligación del mandante en primero es proporcionarle todos los medios para que el mandatario pueda ejecutar el mandato, ¿sí? En primer lugar. Si yo le doy un mandato para que compren un inmueble en nombre mío, yo le tengo que proporcionar los recursos económicos para lo que lo haga. La otra obligación es indemnizar y liberar al mandatario de todos los compromisos que hubiera asumido en virtud del mandato, ¿sí? Y a su vez, como el mandato también se presume oneroso, deberá retribuirle por la gestión encomendada. Es decir, si en un contrato de mandato yo no voy a estar obligado, más allá de que inclusive haya aceptado y se haya perfeccionado el consentimiento de la celebración de un contrato, si a mí el mandante no me proporciona los medios necesarios para que ejecute el encargo que se me dio, obviamente no voy a estar obligado a cumplirlo, ¿se entiende? Esas son obligaciones. Recuerden que las obligaciones acreedor y deudor son caras de una misma moneda. Este es un contrato bilateral, donde hay prestaciones recíprocas, obligaciones recíprocas. Mandatario no va, si a mí mi cliente me dice, te doy poder para que me representes en un juicio y no me proporciona la demanda
los medios necesarios para que yo pueda reclamar en justicia un determinado crédito, yo no voy a poder ejecutarlo. ¿Se entiende esto? A su vez, si lo miramos del lado del mandatario, están previstos en el artículo 1824. Pero ¿cuáles son las obligaciones esencialmente del mandatario? En primer lugar, es ejecutar fielmente el encargo, de acuerdo a las instrucciones que le impartieron. El mandatario no tiene que actuar ni en más ni en menos de lo que se le encomendó. El cometido no sirve en este contrato. Si a mí me dan un encargo para que realice determinados negocios y yo de comedido quiero realizar actos, puede ser que me exceda en el ejercicio del mandato. ¿Está? Pero en la medida que me haya excedido, es más, puedo quedar personalmente obligado frente a terceros y ante el mandante. ¿Está? También debo cumplirlo en la medida de las gestiones que se me encomendó, y no en menos. Más si uno tiene una actividad profesional. Debe darle aviso de inmediato al mandante de cualquier circunstancia, debe informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses, mantenerlo en reserva toda información, dar aviso al mandante de todo valor, rendir cuenta de su gestión, entregar al mandante, o sea, pero las funciones, más allá de la descripción de la norma, las funciones esenciales que tiene el mandatario son dos: ejecutar fielmente el mandato y rendir cuentas de la gestión. Esas son las dos obligaciones principales. Y cuando hablamos de rendición de cuentas, que está contemplado en el 1324, lo tenemos que ver que hoy en el Código Nuevo, en el artículo 858, habla de la obligación de rendir cuentas. Cuando habla de las obligaciones facultativas, disyuntivas, habla de la obligación de rendir cuentas y describe cómo debe ser esa rendición de cuentas. Esto es algo muy importante porque en alguna medida la obligación de rendir cuentas es darle todos los beneficios o informarle y actuar de acuerdo al negocio de la manera que le ha sido encomendado al mandante. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Si hay conflicto de intereses, hoy el código habla en el 1325, que si media conflicto de intereses, el mandatario debe posponer los intereses propios en función de los intereses del mandante, porque como vimos, este era un contrato de colaboración y generalmente se celebra en interés del mandante, no del mandatario. ¿Está? Y también se da la circunstancia de que se confiera mandato a varias personas, que es muy usual en el ámbito del ejercicio nuestro de la profesión. Pero el hecho de que uno tenga mandato y figure en un poder, no quiere decir que esté obligado a actuar, como les decía hoy, en ese encargo. Y el viejo código hablaba, inclusive, de cómo era la responsabilidad entre mandantes y mandatarios cuando había varios mandantes o varios mandatarios. Puede ser que varios sujetos de derecho confieran poder a alguien, como cuando son condóminos, cuando son copropietarios, le confieren poder a un martillero para que venda el inmueble. ¿Está claro? Esa es pluralidad de mandantes. O puede haber pluralidad de mandatarios. Le confiero poder a Juan, a Pedro y a Luis para que, actuando en forma conjunta, separada o indistintamente, me representen en juicio. Eso puede ser entonces que pueda haber pluralidad de mandatarios. El viejo sistema, ¿sí? En 1326 hablan de mandato de varias personas y dice que si el mandato se confiere a varias personas sin estipular expresamente la forma o el orden de actuación, se entiende que se desempeña conjunta o separadamente. ¿Esto qué quiere decir? De que cualquiera puede actuar o no según las condiciones del contrato o del poder que se hubiere conferido. Pero les quería mencionar que el viejo código, en el artículo 1915 y 1920 y 1945, el viejo código, 1923, hablaba de la pluralidad de mandantes y pluralidad de mandatarios, donde expresaba que, a ver si lo tengo acá, donde expresaba
en alguna medida, que en caso de haber pluralidad de mandatarios, se presumía que era una obligación mancomunada y que la solidaridad de los mandatarios debería ser estipulada en forma expresa. En cambio, si había pluralidad de mandantes, todos ellos eran solidariamente responsables frente al mandatario. Era un caso de solidaridad legal o solidaridad convencional. ¿Se acuerdan que la solidaridad es cuando se propagan los efectos de unos hacia otros en pluralidad de ¿tá? Y que la solidaridad es simplemente el concepto de la solidaridad es de excepción, o sea, o tiene que ser legal o convencional, sino todas las obligaciones con sujeto múltiple se presumen que son mancomunadas, cada uno queda obligado por su cuota aparte. Eso hoy por hoy no está contemplado en el código de manera expresa, pero surge de las obligaciones solidarias y mancomunadas. ¿Está? ¿Hasta alguna duda? Acá, bueno, a ver, vamos. Otra de las circunstancias, ya vamos a ir terminando, ya no lo voy a agobiar más, pero ¿está claro, chicos? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda sobre todo lo que es mandato representativo, sin representación, comisión, contrato de mandato? Fíjense que lo que regula el código en el artículo 1003, desde el 1314, ¿era? 1317, 19, perdón, en adelante, lo que regula el código, fíjense, si ustedes se ponen a ver la normativa de esta figura, está hablando de las obligaciones internas, mandante y mandatario, nada más, de este contrato. Se celebra un contrato, queda obligado por él, sí. Y bueno, yo tengo que cumplir el mandato. ¿Cuál es? Tengo que cumplir con las estipulaciones previstas. Y esto es lo que genera, y esto es lo que regula el código en el 1319 y siguientes. No se dedica a ver los efectos del negocio que realizó el mandante o mandatario, porque eso se ocupa la teoría de la representación en el 358 y siguiente. ¿Se puede sustituir este mandato? Sí, se puede sustituir el mandato. Yo le puedo dar un encargo y le puedo dar facultad de sustitución para que se le confiera al mandatario, confiera facultades a otro. En principio, tiene que haber una autorización expresa del mandante al mandatario para que lo pueda sustituir. Y si hay autorización o no, vamos a ver de que puede liberarse o no el mandatario. En la medida que yo tengo autorización para sustituir el mandato, o el mandante me confiere la facultad de sustituir y me designa a la persona a quien voy a sustituir, en esa medida yo voy a quedar, el mandatario queda personalmente liberado de las obligaciones que asume el submandatario. ¿Se entiende? Sustitución. El mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la ejecución del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante. El hecho de que mi mandante me autoriza y me dice sustituirlo en beneficio de tal, el mandatario va a quedar liberado, ¿sí?, del contrato y de las obligaciones de ese mandato, ¿sí? En caso de sustitución, el mandante tiene acción directa contra el sustituto, de acuerdo al 736, y concordante, pero no está obligado a pagarle retribución si la sustitución no era necesaria. El mandatario responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado sustituirlo o cuando la sustitución era innecesaria. Este artículo, ¿sí?, en alguna medida, a través de este artículo, conjuga todos los artículos que el viejo código trataba, que eran más de uno, lo que era la sustitución del mandato. ¿Está? Los supuestos entonces puede ser que se sustituya, se puede sustituir. Si no está autorizado el mandatario, él va a quedar obligado junto con el submandatario, ¿se entiende? O no le designaron la persona del mandatario, el mandante le dio facultades para sustituir, pero no le designó la persona, queda conjuntamente obligado con el mandatario sustituto. Bueno, mandato con representación, sin representación.
Bueno, la forma de extinción de este contrato, y ya vamos cerrando esto, lo que no vamos a tener tiempo, pero sí les voy a encomendar para la próxima clase, es la gestión de negocios. Que lo vean. ¿Está claro? No difiere del contrato de mandato en tanto y en cuanto, vamos a ver, se dan determinadas circunstancias. Pero la gestión de negocios comprende inclusive actos materiales que pueda realizar el gestor por razones de urgencia y por un motivo razonable y en el interés de otro, como vamos a ver. Se aplican las normas del mandato al gestor en la medida que es ratificado lo actuado por el gestor, en tanto y en cuanto hubiera actuado, ya le digo, por un motivo razonable y demás. Pero quiero que lo vean ustedes y lo vamos a conversar el lunes de la próxima clase. Si tienen alguna duda, les digo esto porque con la gestión de negocio, o sea, también lo vamos a ver y está incluido en todo el programa. Pero quiero decir, ¿de qué manera se distingue este contrato? Lo regula el 1329 y no ofrece mayores controversias, si se quiere, porque es más, ni siquiera teníamos que leerlo tal vez como para pensar de qué manera se extingue esto, ¿no? Porque se va a extinguir el contrato en la medida, por el encargo, en la medida que haya cumplido con el encargo, o si se le dio un mandato por un plazo determinado, cuando hubiera vencido ese plazo, por la revocación, acá vemos revocación, renuncia, ¿sí? O muerte e incapacidad del mandatario. Esas son las formas de extinción de este contrato. Cuando vimos las formas de extinción en la parte general, recuerdan que la revocación es una declaración unilateral de voluntad, ¿es así o no? Que se da para actos unilaterales generalmente, revocar una donación, revocar un mandato. La revocación se puede otorgar con causa o sin causa. El hecho está determinado como, en definitiva, este contrato es de colaboración y se da en beneficio del mandante y no del mandatario. El mandante le puede revocar en cualquier momento el mandato al mandatario o las facultades que le confirió, y aún sin justa causa, ¿sí? Pero en alguna medida va a tener la obligación de indemnizar, de liberar y todas las consecuencias que surgen de esta figura que hemos visto. Hay un tema que es puntual, que es el mandato irrevocable. El mandato irrevocable es cuando el mandante renuncia a la potestad de dejar sin efecto este mandato, este contrato. Pero el mandato, para que sea irrevocable, se tiene que tratar de un negocio en especial y por un tiempo determinado. No puedo dar un mandato irrevocable con facultades generales. Dice, el mandato puede convenirse expresamente como irrevocable solamente en los casos que prevé el inciso B y C del 380. Es precisamente para un negocio determinado y por un plazo determinado. ¿Está? Yo no puedo dar un poder general de administración o de disposición en forma irrevocable, donde yo automáticamente quedo atado por la voluntad del contrato y del mandato. Inclusive el mandato queda descartado para que se ejecute para después de la muerte, es decir, se extingue necesariamente con la muerte del mandante, porque esto estaba relacionado con el tema de las sucesiones y con el tema de las donaciones, que inclusive eran aceptadas para después de muerto el mandante o el donante. Es un tema propio del derecho de sucesiones, pero hoy el código modificó esto. Puede renunciar el mandatario, puede renunciar también, yo no está obligado por él, y demás, ¿sí? ¿Alguna duda? Me quedó una duda con lo último. Dale, pregúntame, Javier. La pregunta que quería hacer era, el mandato no tiene que tener una fecha de tiempo, digamos, ¿no? Por el hecho que sea irrenunciable. Si yo le concedo por cierto tiempo mandato, sino que con fecha incierta, digamos. Puede ser que yo le
le estipule un plazo, sea para facultades generales o especiales, porque eso depende de la voluntad del mandante. Y les recuerdo que piensen que el mandato es no formal. Es decir, con lo cual, o sea, yo les puedo dar facultades, ustedes me van a decir, bueno, si no es no formal. Yo mandatario, nosotros mandatarios, que actuamos mucho por encargo en nombre de otro, que realizamos actos jurídicos o actos procesales en nombre de otro, tenemos poder. Yo tengo poderes de hace 30 años que no tienen plazo, pero más allá de que tenga un poder general para representar a alguien y actuar en nombre de otro, no quiere decir que yo pueda realizar todos los actos que ese poder me confiere. ¿Por qué? Porque necesito lo que se llama el apoderamiento, necesito el encargo. A mí me pueden decir, como les decía hoy, tengo un poder general para actuar en juicio, pero esto no quiere decir que pueda intervenir en todos los juicios de mi mandante, si él no me da el encargo o no me da las facultades para hacerlo. Y acá hay un tema que es muy importante, que debe tener en cuenta el mandatario, ¿sí? Porque la prueba de este contrato se admite todo tipo de prueba, pero sobre todo el mandatario tiene que las instrucciones que se le confiere el mandante, generalmente después tiene que acreditarlas. ¿Por qué? ¿Cómo acredito yo que actúo dentro de los límites del mandato o del encargo? Más allá de que tenga el poder, ¿sí? Puede ser que no tenga el apoderamiento, no tenga el mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que esto lo van a ver en el ejercicio de la profesión? Si a mí mi cliente no me dice, presentate en tal juicio o hacer tal cosa, yo no tengo por qué, ni siquiera estoy obligado a hacerlo, más allá de que tuviera un poder general de representación y de actuación. Por eso es que hay que distinguir esto. Solamente se requiere un poder, por ejemplo, yo puedo hacer un mandato irrevocable, te doy un mandato irrevocable de disposición. Normalmente, por ejemplo, este contrato se puede hacer para que actúe el mandante, se confiera mandato en interés del mandatario, por ejemplo, donde le doy facultades para que escriture en nombre, compro un inmueble y doy un inmueble y en interés del mandatario. Puede ser que esté en interés del mandante, puede ser que esté en interés de ambas partes. Generalmente el contrato de mandato se da en interés del mandante. Pero hay situaciones donde, por ejemplo, se da un poder especial irrevocable que se dan en interés de un tercero, como por ejemplo cuando celebramos un contrato de compra-venta por boleto y se confiere poderes especiales e irrevocables de escrituración a favor de otro, para que escriture en nombre para que se confiere mandato a otro para que escriture en nombre de un tercero, por ejemplo. O muchas veces dentro de esa dinámica de la figura. Bueno, chicos, ¿les quedó claro? Profe, ¿hay que leer consignación y corretaje? Consignación y corretaje. No, porque lo van a ver en comercial. Ah, bueno. Pero sí tienen que ver gestión de negocios. ¿Está? Quiero que la vean. Yo les voy a poner esta clase en el Power, en el campus. Va a estar ahí gestión de negocios. Les pido que lo vean. Cualquier duda me lo plantean en la próxima clase. Pero después vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver algo que en realidad me la tendrían que dar ustedes. Lástima que no tenemos presenciales, pero si no, le encargaba a uno de ustedes que diera la clase. Pero vamos a ver un tema que es bastante conocido por ustedes, que es la transmisión de las obligaciones. ¿Qué contrato podemos ver? ¿Cómo se transmiten las obligaciones? La cesión de crédito. Por acto entre vivos o por mortis causas. Una de las formas de transmisión es a través del contrato de cesión. Vamos a ver la clase próxima. Vamos a repasar, en realidad, la clase próxima, un poco de gestión, las dudas que tengan, y vamos a ver cesión. ¿Está bien, chicos? Lo que sí, no le doy ningún mandato, porque no existe.
Bueno, La fecha de parcial. un gusto realmente. La verdad, estaba ahí publicada, ¿no? Así me gusta que estén me gusta que, me encanta que participar con ustedes, sinceramente. Les digo, para uno como docente es un gusto. Espero que para ustedes no. Bueno, los dejo. Que tengan un buen fin de semana, que pasemos rápido esta pandemia y que alguna vez nos podamos cruzar por los pasillos de tribunales, no, por los pasillos de la facultad. Así superamos esta pandemia. Saludos a todos. Buen fin de semana. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Igualmente.